Entonces, lo primero que nosotros vamos a analizar de este mercado de competencia perfecta es a uno de los operadores de este mercado. ¿A quiénes vamos a mirar primero? Y bueno, primero vamos a mirar a la demanda de los bienes, a quienes están del lado de los consumidores, quienes están detrás de los que eligen comprar bien. Hay un economista que ustedes seguramente lo pueden haber escuchado, radio, televisión, es muy consultado, en los diarios generalmente escribe en La Nación, los días domingos, en una columna que es bastante interesante, se llama Juan Carlos de Pablo, ¿no? Juan Carlos de Pablo, un señor mayor, más de 70 años, ya un economista que tiene además de la condición de ser un muy buen economista, de ser un muy buen comunicador. Por tanto, es muy afable poder escucharlo. Y de Pablo distingue demanda de necesidad, ¿no? Él suele decir habitualmente que tenemos que distinguir la demanda de la necesidad. La demanda es cuando uno está dispuesto a comprar un determinado bien. La necesidad es cuando uno quiere un determinado bien. En África la gente necesita alimentos, pero no demanda alimentos, ¿sí? Porque para poder demandar alimentos uno tiene que poder adquirirlos y decidir si ante la determinada circunstancia lo compra o no lo compra. Diferente es la necesidad de la demanda. Uno va a un mercado a demandar cuando está dispuesto a comprarlo y tiene con qué hacerlo. ¿Tá? Entonces ahí distingamos. Entonces, cuando nosotros analizamos cualquier bien, en las clases anteriores hablábamos de por ahí, uno pensaba, pensemos en el mercado de la carne. Bueno, uno tiene que pensar, a ver, si yo como consumidor prototipo, ¿ah? Yo, cualquiera de ustedes, imagínense, para comprar carne, autos, horas de esparcimiento, entrada al teatro, al cine, una zapatilla, un pantalón, una entrada al boliche cuando se puede entrar, bueno, una hamburguesa, una botella de Fernet, una cerveza, lo que sea, el bien o el servicio que ustedes imaginen y que crean, la compra de eso o la intención de comprar ese bien, la intención de comprar ese bien va a depender de algunas cosas. Bueno, nosotros podemos imaginar, a ver, yo voy a poner aquí y voy a ir anotando, voy a compartir una hoja en blanco, ¿no? Aquí está. Compartimos esta hoja en blanco. Y, bueno, a ver, vamos a escribir teoría de la demanda. Y vamos a escribir de la demanda de, no sé, de carne, de pollo, de, Patricio, no te preocupes, no necesitas anotar nada de lo que está aquí, es lo mismo está en el libro, así que no me pidas permiso para anotar. Después vas a agarrar el libro y ahí está hermoso. La teoría de la demanda de cualquier bien, pensemos que nosotros la teoría de la demanda de las hamburguesas, ¿de qué va a depender de que nosotros compremos más o menos hamburguesas? De que, ¿cuál es lo que hay detrás de nuestras intenciones de comprar más o menos hamburguesas? A ver, déjeme que voy a hacer un margen más ancho para que podamos escribir más. Bueno, esta es la teoría de la demanda de las hamburguesas. ¿De qué va a depender de que nosotros compremos más o menos hamburguesas? En primer lugar, dado que en primer lugar, la demanda de hamburguesas va de que nosotros compremos más, menos, muchas, pocas, como habíamos dicho, separemos
demanda de necesidad. Para poder ir a un mercado en donde nosotros compremos algo, lo primero que tenemos que tener nosotros es ingresos. Ingresos monetarios, es decir, nosotros tenemos que tener con qué. ¿Está? Entonces, una cosa de la que va a depender de la cantidad de hamburguesas o que nosotros vayamos al mercado de hamburguesas, como después definiremos si nosotros compramos o no compramos. Pero primero que hay que tener es ingresos. Segunda cosa que nosotros vamos a mirar en el mercado de las hamburguesas van a ser los precios. ¿Ah? Nosotros vamos a comprar hamburguesas dependiendo del precio. Es intuitivo pensar que cuando los precios son más altos, nosotros tenemos la intención de comprar menos de un bien, y cuando los precios son más bajos, tenemos intenciones de comprar más de un bien, para dado un nivel de ingreso. Para cualquier nivel de ingreso, uno compra más de un bien si el precio es más bajo, y compra menos de ese bien si el precio es más alto. Por lo tanto, entonces, si uno tiene ahí una teoría de la demanda de hamburguesas, uno dice, bueno, para este tipo tiene que mira tener ingresos, ¿ah? Mira los precios. ¿Qué otra cosa mira uno? Bienes relacionados, es decir, ¿cuántas hamburguesas voy a consumir, o voy a mirar yo, o voy a estar interesado en comprar? Va a estar vinculado con bienes, en particular de los bienes relacionados. Lo que me va a interesar a mí es ver los precios de los bienes relacionados. Es decir, si yo la hamburguesa la voy a comer sola, puede tener un problemita que se me queda un poquito atragantado. Entonces, probablemente, junto con la hamburguesa, yo esté mirando el precio de las bebidas que a mí me gustan consumir junto con la hamburguesa. Por lo tanto, si a mí me gusta consumir la hamburguesa junto con una cerveza, yo voy a mirar el precio de la hamburguesa, mi ingreso, pero también voy a mirar el precio de la cerveza. O si a mí me gusta tomar, no sé, con coca, voy a mirar el precio de la coca. O me gusta tomar con Fernet con coca, voy a mirar el precio del Fernet y de la coca. O si me gusta tomarla con vino, voy a mirar el precio del vino. Entonces, pero también voy a mirar el precio de otras cosas que a mí me harían cambiar la opinión. Por ejemplo, si a mí me da exactamente lo mismo comer hamburguesa o comer un lomito, yo voy a mirar el precio también del lomito. Si el lomito está de liquidación, está por alguna razón el lugar donde nosotros vamos a comer, pensemos que vamos a esos, ¿se acuerdan que se armaban épocas remotas esos food trucks? Todos los camioncitos ahí en un solo lugar. Entonces, ese es el mercado en el que nosotros... Entonces, de pronto hay una happy hour, digamos, de lomito, y uno empieza a mirar hamburguesa versus lomito. Entonces mira el precio del lomito, mira el precio de, no sé, de los tacos, mira el precio, y decide si va a comprar hamburguesa en función no solamente de mi ingreso, del precio de la hamburguesa, sino también del precio de los otros bienes que yo consumiría si ocurrieran algunas cosas. Por ejemplo, que sean baratos. Bueno, también va a haber ahí una cuestión de gustos, y otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va dentro del etcétera, etcétera, etcétera? Va una cantidad de cosas que yo puedo aquí, fíjense ustedes, en vez de formular una teoría para la demanda de las hamburguesas, formular una teoría para la demanda de cualquier bien o servicio. Y cualquier bien o servicio, su demanda va a depender de los ingresos que tengan los consumidores, del precio del bien o servicio. Aquí, como esta es la teoría de la demanda de las hamburguesas, esto es el precio de las hamburguesas, ¿no? No cualquier precio, precio de las hamburguesas. Aquí está, esto es relacionados. Bienes relacionados, los precios de los bienes relacionados, los gustos, si a mí me gusta más o menos, y aquí donde ponga los gustos, yo voy a poner otras cosas más. Por ejemplo, si yo de pronto me gusta mucho la hamburguesa, tengo la
costumbre de comer todos los viernes a la noche, salgo con mis amigos y compro una hamburguesa y de pronto me hacen unos análisis y aparecen los análisis que tengo el colesterol, el ácido úrico, los triglicéridos y todo lo demás por las nubes. Entonces, chao, el primero que me dice el médico es, chao hamburguesa, olvídate. Si yo pongo meto dentro de los gustos, es decir, la imposibilidad que tengo de poder comer. Entonces eso lo pongo dentro de los gustos. Eh, si no le place la palabra gustos, póngale cualquier otra palabra, pero ahí está la predisposición que yo tengo, me gusta más o menos. ¿No? Es decir, no, me he convertido en vegano. De pronto he visto la luz al final del túnel y me he convertido en vegano. Entonces, no como más hamburguesas porque nosotros no pertenecemos. Bueno, perfecto, no coma hamburguesa, los gustos contemplan eso, entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, que estemos en verano o en invierno. Si estamos en verano, es probable que compremos más hamburguesas porque hay más predisposición a salir, a estar en lugares al aire libre, a juntarse con amigos, vacaciones, pipí, pipí. Entonces, lo podemos poner también. Si estuviéramos escribiendo aquí una teoría acerca de la demanda de gas, que sea invierno o verano, no, o de energía eléctrica, que sea invierno o verano, sería muy importante, porque uno consume mucho más gas domiciliario en el invierno, porque nos calefaccionamos con el gas, que en el verano. Y consume más energía eléctrica en el verano, porque nos refrigeramos, que en el invierno, en donde no usamos tanto los aire acondicionados fundamentalmente. Por lo tanto, si estuviéramos escribiendo una teoría de demanda de la energía eléctrica, la temperatura sería un determinante si vamos a usar más o menos kilowatts de energía. Entonces, entraría en el etcétera, 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 por ejemplo, temperatura, estación del año, pero fundamentalmente la variable temperatura. Todas estas cosas son cosas observables, ¿no? Nosotros podemos observar el ingreso de la población, podemos observar los precios de la hamburguesa o de la energía eléctrica o del gas o de los pantalones, de los vuelos de avión, de la hora de la entrada al cine, de lo que fuera, que nosotros estamos haciendo una teoría de la demanda de eso y la describimos aquí. Perfecto, nosotros ya hemos descrito y ahora tenemos que escribir esto en un lenguaje que se acorde a nuestro métier. Nosotros estamos estudiando economía, hemos dicho que nosotros usábamos algunas herramientas que nos permitían generalizar estos conceptos que hemos puesto aquí. Y una de esas herramientas, si no la más importante, es el lenguaje de la matemática. Nosotros usamos la matemática como una herramienta, no somos matemática dependiente, pero usamos como una herramienta para poder sintetizar todo lo que estamos diciendo. Entonces yo podría escribir que las cantidades demandadas de cualquier bien, ¿sí? son función, son función de los precios de ese bien, y vamos a llamarle, a ver, las cantidades, y en términos generales, el bien X, ¿sí? Entonces vamos a poner como un subíndice, van a depender de los precios de X, ¿sí? Vamos a ponerlo también como un subíndice al precio de X, del ingreso del consumidor, de los precios de los bienes relacionados, vamos a ponerlo también como un subíndice a eso, de los gustos y las preferencias que le vamos a llamar, gustos, preferencias, y de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra función matemática nos va a mostrar que las cantidades que yo voy a demandar de un determinado bien va a ser una función que va a depender del precio, del ingreso, de los precios de los bienes relacionados. A ver, esta función,
esta es una función matemática, usted la conoce, una función de 3 variables independientes y una variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? Es y. ¿Qué valor toma la variable dependiente? Depende de los valores que toman x, w y z. X, w y z son variables independientes. Entonces, eso es lo que nosotros veíamos en cualquier clase de análisis matemático, de, de complemento de matemática, no sé cómo se llama exactamente la materia, pero eso es lo que nosotros veíamos. Dependiendo de los valores que tome x, w y z, le dan un valor y cómo sea la forma funcional. Esto puede ser una función lineal en donde los términos estén, digamos, no tengan ningún exponente y estén relacionados, digamos, unos con otros con un signo más o menos. Entonces ahí tenemos una función lineal. Y es igual a, en general, usemos las minúsculas, pero por ejemplo, AX menos BZ más, más CW es una forma de una función, donde A, B y C son constantes y X, Z y W son variables independientes. Entonces, esa es una típica función lineal, ¿no? Una función lineal. Esa función no la puedo dibujar porque al tener 4 dimensiones, digamos, tiene 1, 2, 3 variables independientes y no podría dibujarla. Yo puedo dibujar en el plano 2 variables cuando tengo x y y, por eso el eje de coordenadas cartesianas x y y, eventualmente puedo llegar a dibujar un volumen cuando yo tengo 2 variables. Por ejemplo, hasta ahí podría. Podría dibujar. Más de eso no puedo dibujar. Ahí, en vez de tener, por ejemplo, una línea recta, tendría que crece o que decrece, dependiendo de si en este caso es decreciente en Z, por lo tanto lo que yo tendría es algo así como, en vez de ver una línea recta, vería una sábana que baja, decrece. Eso es una función lineal. Si, por ejemplo, aquí yo tuviera esta función, esta es una función cuadrática. Entonces, de nuevo, y aquí tendríamos CW. Esa es una función cuadrática. Bien, entonces, lo que yo tengo aquí adentro, ¿sí? Y esto, el etcétera, 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 vamos a sacarlo, vamos a reemplazarlo por unos puntitos amigos, ¿no? Lo que yo tengo aquí adentro es lo mismo que tengo aquí en esta función, en, en esta función matemática, es exactamente igual, ¿está? Yo lo que he hecho es darle una forma funcional a algo que habíamos escrito y esto también podría escribirlo, dependiendo de qué es lo que estoy poniendo, podría escribirlo de la misma manera. Por lo tanto, lo que yo tengo aquí es lo mismo que tengo aquí. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice la función matemática? Que dependiendo de los valores que tome, dado que A, B y C son constantes, dependiendo de los valores que tomen X, Z y W, va a tomar un valor Y. Entonces, X, Z y W son conocidos y uno puede estimarlos, o puede mirarlos, observar, no más que estimarlos, uno puede observarlos, y a partir de ahí le da la forma que uno estima que puede tener, la forma en que se relacionan, y me va a dar valores a Y. Y es lo que se conoce como variable dependiente, y X, Z, Z y W son variables independientes. Variables independientes. Cuando nosotros vemos, y aquí borro esto, ¿sí? Cuando nosotros vemos la función, lo que yo tengo aquí es que las cantidades van a ser variables dependientes. Las cantidades son variables dependientes. ¿De qué depende la cantidad de hamburguesas que yo voy a comer?
del precio de las hamburguesas, del ingreso de los consumidores, del precio de los bienes relacionados, de los gustos de los consumidores y no sé cuántas otras cosas más. ¿Está? Entonces, esto que yo estoy viendo aquí es una forma funcional de escribir la función de demanda. Entonces, esto yo pongo aquí, esta es la función de demanda. Ahora bien, a los efectos de simplificar el análisis, porque, digamos, esto es un curso sencillo, es introductorio, se llama Introducción a la Teoría de los Precios. Ustedes cuando vean, pueden ver Introducción a la Teoría de los Precios. Lo que nosotros hacemos es decir, bueno, vamos a trabajar con supuestos. Nosotros siempre trabajamos con supuestos, y vamos a trabajar con el supuesto de que alguna de estas cosas que nosotros hemos descrito como que están determinando la demanda, en un determinado momento se mantienen fijas, constantes. Y vamos a ver qué pasa con las cantidades demandadas cuando varía una sola de estas cosas. Entonces, tomamos el ingreso, tomamos el precio de los bienes relacionados y tomamos los gustos y todas las otras cosas más como constantes, ¿no? Estos son parámetros. Parámetros constantes. Y la función de demanda me queda a mí como una función esta función de demanda que yo tengo aquí se convierte en esta función de demanda. Para dados los ingresos fijos, los gustos fijos, los precios de los bienes relacionados fijos, para dados, y todo lo demás. Para dados el ingreso, los gustos, los precios, los bienes relacionados, etcétera, etcétera, etcétera. Otra forma de decir es decir que la función de demanda es una función que depende de los precios ceteris paribus todo lo demás. ¿Qué significa eso? Que la función de demanda va a depender de los precios ceteris paribus, es todo lo demás no cambia, eso es ceteris paribus. Cuando ustedes escuchen un economista que habla de tal cosa, ceteris paribus, todo lo otro, significa que hay otras cosas que están induciendo o que están dependiendo, pero que por el momento nosotros vamos a considerar que eso otro no ha cambiado. Entonces, ustedes me preguntan a mí, ¿qué va a hacer usted el fin de semana largo? Bueno, hoy he visto que el gobierno había suspendido el fin de semana largo del 24 de mayo. Eh, pero, entonces ustedes me preguntan a mí, ¿qué va a hacer el 24 de mayo? Suponiendo que hubiera fin de semana largo. Y bueno, en realidad lo que tengo previsto el fin de semana largo es, no sé, irme a pasear al norte, a Cafayate, si el tiempo está bueno, ceteris paribus, todo lo demás. Es decir, todo lo demás significa que, no sé, que, por ejemplo, que mis hijas no vengan de Tucumán, que están estudiando allá, significa que, no sé, que el auto no se me rompa, significa que consiga hotel, significa, bueno, todo lo demás, suponiendo que todo eso está constante, es decir, que todo eso ocurre de la manera que tenía que ocurrir, yo me voy a ir si el tiempo está bueno, por ejemplo. Es una manera. Entonces, mi ida, más o menos días de vacaciones, va a depender de que el tiempo esté bueno, dado y manteniendo constante todo lo demás.
Entonces, la demanda de los bienes va a depender del precio, la cantidad de demanda de un bien va a depender del precio de ese bien para dados un nivel de ingreso, un nivel de gusto, un nivel de precio de los bienes relacionados, etcétera, 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 etcétera. ¿Está? Bien. Por lo tanto, esta función de demanda que nosotros hemos descrito aquí como una función que tiene muchas variables de las cuales depende y que efectivamente es así, depende de muchas cosas, la hemos reducido para un análisis más sencillo a una función que depende solamente de una variable. La variable independiente es los precios. Quiere decir que los precios toman valores y al valor que le den los precios, que tengan los precios, vamos a obtener cuáles son las cantidades demandadas. Puesto en términos, de nuevo, volviendo a los ejemplos anteriores, esto hagan de cuenta que lo que yo tengo es una función que ahora es así. Esta ya es más conocida, ¿ves? Esta es más amiga, ya uno ya se siente más cómodo con esta función porque esta es la que uno conoce, una función que tiene como variable dependiente la tiene a y y como variable independiente la tiene a x. Entonces, dependiendo de los valores que tome x, me da valores a y. Puede ser una función lineal, ¿ah? Entonces tendríamos la función y igual a, no sé, a más 2x. ¿Ah? Entonces, o por ejemplo, para usar todos a más bx. Esa es una función lineal. ¿Qué forma tiene esa función? Es una recta con ordenada al origen A y con B pendiente. ¿Qué tipo de pendiente es? Una pendiente positiva, quiere decir que esto es una recta creciente. ¿Ah? Entonces, esa es una típica función lineal con ordenada al origen A. A puede tomar valores en todo el eje real. Entonces, la recta esta podría empezar, A podría ser menos 5. Entonces, y B, dado que la forma que está escrito ahí, B debería ser un número que sea mayor a 0, de tal manera que tenga pendiente positiva. Esa es una función lineal. Podríamos tener esta función Esta es una función cuadrática, ¿sí? Esta función me está definiendo una parábola, ¿está? Entonces es una función cuadrática. ¿Qué le da la potencia a una función? El exponente del máximo de los términos. Entonces, aquí tienen ustedes en el término en la x cuadrado, me dice que esta es una función cuadrática. Si esto en vez de ser 2 fuera 3, esta sería una función, una cúbica. Bien, bueno, lo que yo tengo aquí, borro esto, es solamente para que nos familiaricemos. Qx es un equivalente a lo que yo tenía como y. Y px es el equivalente a lo que yo tenía como x. ¿Qué forma va a tener? Y depende de la forma que nosotros... ¿Cómo se estima las funciones de demanda? El formato de las funciones de demanda. Se estima a partir de la observación. No se olviden que precios, ingresos, precios, bienes relacionados, gustos, todo eso son valores, son parámetros observables. Todos son observables. Uno puede observar los precios de la hamburguesa, puede observar el ingreso de los consumidores, el precio de los bienes relacionados, los gustos, todo eso son observables y se observa también cuántas hamburguesas se come la gente. Luego, ¿qué se hace habitualmente con eso? Eso se toma datos en panel, se llama. Uno observa a través del tiempo qué va pasando, ¿no? Entonces observa cuántas hamburguesas come la gente, cuántos kilovatios de energía se consumen,
y se va observando qué ocurre con las otras variables, cuando los precios cambian, todo. Entonces, eso se mete dentro de unos paquetes estadísticos y se estima qué tipo de relación hay. Entonces, generalmente los paquetes estadísticos o econométricos nos dan la forma en que están relacionados, si la relación que tienen es una relación de carácter cuadrática o es lineal, o, entonces, eso es, les doy esta explicación nada más para que no supongan que nosotros inventamos una forma funcional, una forma, o uno escribe una función de demanda, le pone los datos y hace correr eso se hace una regresión, es decir, se hace correr toda esa información dentro de un paquete estadístico y mira si efectivamente esa forma que yo le he dado, por ejemplo, una función lineal, se ajusta a los datos observados. Si se ajusta a los datos observados, generalmente los ajustes significan que tiene un 75, 80, 90% de, 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 este, de correlación, ¿ah? Entonces es una muy buena estimación la que yo he hecho de la función. ¿Qué es lo que yo, ahora, no va a haber una forma funcional que yo le pegue exactamente a todo. ¿Ah? Por lo que yo voy a tener va a ser una cosa, a ver, vamos a, vamos a suponer que lo que yo tengo es una función de este tipo. Vamos a dibujar el eje. Bueno, este es un eje de coordenadas cartesianas, ¿no? Eh, bueno, a ver, vamos a hacerla más fácil. Eh, bueno, esto es lo que yo tengo cuando tengo una función de demanda. Yo tengo las cantidades por un lado, los precios por el otro, y lo que nosotros intuitivamente sabemos es que lo que yo voy a tener es que cuando los precios de algo es alto, las cantidades que se consumen van a ser bajas. Aquí en el eje del diagrama está el cero. En la medida que me desplazo hacia la derecha, las cantidades del bien al que yo estoy analizando aumentan, y en el eje de las ordenadas, aquí en las abscisas, y en el eje de las ordenadas están los precios. Y en la medida que yo me voy me voy desplazando hacia arriba, los precios van aumentando. Por lo tanto, lo que me está mostrando esta regla, y a ver, recuerden que me indica una función. Una función me indica, viene de la teoría de los conjuntos.
En la teoría de los conjuntos había dos, llamémosle dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B, ¿sí? Y cada uno de esos conjuntos tenía elementos, ¿sí? El conjunto A había elementos que se correspondían con elementos del conjunto B. El conjunto A se llamaba dominio y el conjunto B se llamaba rango, ¿ah? Recorrido. Entonces, cuando había un elemento del conjunto A que se correspondía con un elemento del conjunto B y un elemento del conjunto B que se correspondía con el elemento del conjunto A, se decía que había una relación biunívoca, ¿sí? Y una función de este tipo es una función donde hay una relación biunívoca. A cada elemento del conjunto Q le corresponde uno y solo un elemento del conjunto P. Fíjense ustedes que si yo estuviera aquí, este fuera el Q, es 1, voy a ir hasta la línea esta y eso me va a determinar un solo precio, no hay dos precios. Y para cada elemento de P, voy a ir hasta esta línea, o sea, cada punto sobre esta línea me va a indicar una relación entre Q y P, un par ordenado, ¿se acuerdan ustedes? Par ordenado, ¿sí? Un par ordenado de cantidades y precios que son únicas. No va a haber para cada precio dos cantidades ni para cada cantidad dos precios. ¿Está? De lo que yo voy a tener aquí es una relación única. Sobre cada uno de estos puntos, sobre cada uno de los puntos de esta recta, hay un par de cantidades y precios. Un punto alto en la recta esta me indica que hay precios altos y cantidades bajas. Y en la medida que me voy desplazando hacia abajo de esta recta, lo que yo voy a observar es que en la medida que los precios van bajando, ¿sí? Los precios van bajando, las cantidades que el consumidor consume van a ser menores. Bien, esta es una manera de observar la curva de demanda, en la función de demanda. La observo en un gráfico. ¿Qué otra manera tengo yo de observar? Esto responde a qué, y esto también responde a una función funcional, a una forma funcional. Esta función que tiene el carácter general, ¿sí? La puedo escribir yo como una función, a ver, vamos a copiar de aquí. Como una función si hemos dicho que esto es una recta, quiere decir que la pendiente es una constante. La pendiente es una constante. Entonces, que tiene una ordenada al origen A, la pendiente es una constante, pero como es una recta decreciente, ¿sí? La pendiente tiene que ser negativa. ¿Sí? Entonces, la forma funcional que tiene esa recta es una recta. A está aquí arriba, ¿sí? Donde intersecta la curva con el eje de las ordenadas, es la ordenada al origen, menos b es la pendiente, p de x es la variable independiente, q de x es la variable dependiente. Entonces, lo que yo voy a tener ahí es otra forma de que puedo ver yo la función de demanda. La forma funcional, en el gráfico, una forma geométrica, y puedo también construir una tabla. Entonces, escribo una tabla que va a tener a ver,
Entonces yo escribo una tabla, insertar tabla. Y en esta tabla lo que yo voy a tener, voy a escribir, por ejemplo, aquí voy a escribir las cantidades y aquí voy a escribir los precios. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Precio, arranco con precio alto, por ejemplo, 150, 130, 110, 100, 90, 70, 50. Entonces yo observo de esta tabla que yo que observo que hay una relación, como yo sé que la función de demanda es una función que tiene para precios altos, tiene cantidades bajas, entonces yo sé que la relación aquí va a ser a la inversa, es decir, que cuando el precio es alto yo voy a demandar 10 unidades, va bajando los precios y aumentan las cantidades, van bajando los precios y aumentan más las cantidades. eh, Bueno, entonces fíjense ustedes que esta es otra manera de observar una relación de demanda. Tengo cantidades, tengo precios, precios altos, cantidades que son más bajas, y en la medida que los precios van bajando, las cantidades van aumentando. Estas son formas de aproximarnos que nosotros tenemos a la función de demanda, en donde lo que nosotros estamos viendo es que lo que van cambiando son los precios y en función de los cambios en los precios van aumentando las cantidades demandadas. Recordar bien este término, en la medida que cambian los precios, van cambiando las cantidades demandadas. Es decir, nosotros nos vamos moviendo sobre la curva de demanda. Sujeto a, siempre eso a tener presente, esto es cierto, sujeto a que estén fijos los ingresos, estén fijos los precios de los bienes relacionados, estén fijos los gustos y todas las otras cosas que pueden incidir en la determinación de las cantidades demandadas de este bien o servicio. Si todo eso ocurre, ceteris paribus, todo lo demás, la relación precio y cantidad se refleja en esta recta. Podría ser que la relación no sea una relación lineal, podría ser una relación cuadrática en la cual nuestra curva de demanda ya no sea una recta, sino sea una curva decreciente. ¿Está? Sea una curva decreciente. Entonces podría ser que nuestra función de demanda tenga una forma del tipo de, bueno, al revés, ¿no? Una cosa como esta. Por ejemplo, nuestra curva de demanda sea esa. Perfectamente podría ser una curva, responde a la condición de que a precios altos las cantidades son bajas y a precios más bajos las cantidades son altas, pero la forma funcional ya no va a ser esta. La forma funcional seguramente va a haber aquí un dosito, por ejemplo, ¿no? Entonces ya voy a tener que la relación entre precios y cantidades es una relación cuadrática, ya no es la función lineal que habíamos visto recién. ¿Ya? Entonces, dependiendo de qué forma matemática tenga, es el gráfico que yo voy a tener aquí.
y el resultado, y si yo hiciera el resultado, digamos, si yo tomara los parámetros A y B y le diera valores a P, obtendría valores numéricos de Q que serían lo que yo podría escribir en esta tabla. Esta tabla está escrita a la que te criaste. ¿Ah? No tiene ninguna importancia, digamos. Entonces, bueno, volvemos. Nosotros vamos a prescindir en general de las funciones cuadráticas y vamos a usar más que nada las funciones lineales, bueno, porque son más amigables, ¿no? Son bastante más fáciles para manejar. Vamos a tomarnos una pausa de 5 minutos y seguimos. Bien, a ver, volvamos a lo que habíamos visto. Bueno, recuerden, a ver, déjenme que saque todos estos chirimbolos. Recuerden ustedes, esto es lo que habíamos visto. Entonces teníamos esta función matemática, la forma geométrica de la curva de demanda. Recuerden que hemos dicho que esto es cierto siempre y cuando sujeto a que se mantengan constantes precios de los bienes relacionados, ingresos, costos, etcétera, etcétera. Que eso significa que la demanda va a responder, las cantidades demandadas van a estar explicadas en esta curva de demanda, en esta recta, en esta curva de demanda, van a estar explicadas solamente como función de cambios en los precios. La pregunta que uno puede pensar es, ¿qué pasa si alguna de las variables estas? Ahora, en esta función, ¿a dónde están expresadas esas variables? Esas variables están expresadas en la constante A. Ahí están expresadas esas variables, ¿no? La constante A, que es una constante positiva, ¿sí? Están expresadas todas las variables. Ingresos, están expresados los precios, los bienes relacionados, todos están expresados en A. Por lo tanto, lo que uno tiene que preguntarse es, ¿qué pasa si de pronto nosotros queremos observar en esta función que hemos dibujado aquí, en esta forma gráfica que hemos dibujado aquí, en esta forma, yo señalo con el dedo pensando que estoy con gente que me está viendo a mí, y en verdad, el puntero el que... Entonces, ¿qué pasa si yo quiero saber qué pasa cuando lo que cambia es el ingreso y no los precios? Es decir, mi pregunta podría ser, a ver, si el nivel de precio fuera este que está señalado aquí, este fuera el nivel de precios, ¿sí? Es decir, fíjense ustedes, aquí yo tengo un precio constante para cada uno de los valores. Esto no es otra curva de demanda, estos son precios constantes. A ver, déjenme que vamos a ver si lo podemos poner, formato. Ahí está, tenemos una línea punteada. ¿Eh? Ahí está. Eso es lo que quería mostrar, ¿no? Entonces aquí lo que yo tengo es un nivel de precio. Para este nivel de precio, ¿qué pasa si lo que cambia es el ingreso? Recuerden, como yo estoy trabajando en un modelo simplificado, yo lo que voy a tener es esta función a la cual yo voy a fijar los precios y voy a hacer cambiar algunos de los parámetros que eran independientes. Por lo tanto, que eran constantes. Por lo tanto, esta función va a seguir respondiendo, la curva de demanda va a seguir teniendo la misma forma, pero como va a cambiar uno de los parámetros que están expresados en A, esta curva de demanda ya no va a ser la curva de demanda que me mostraba a mí la relación esta original,
va a ser una relación que va a seguir teniendo la misma pendiente, menos B, va a seguir teniendo una relación lineal respecto a los precios, pero A ya no va a ser el mismo, ya va a aparecer otro A, va a ser una A prima, llamémosle. Vamos a suponer, lo que nosotros lo que podemos presuponer es que hay un cambio en el ingreso, un cambio positivo, es decir, que estos individuos o este individuo han visto incrementado su ingreso en el tiempo. Si esto es así, y ya vamos a ver más adelante que puede no ocurrir de esta manera, pero si esto es así, en general, la gente tiende a que para la mayoría de los bienes, cuando aumenta el ingreso, la gente para cualquier precio consume más de un bien y no menos. Entonces, si yo percibo que la gente está comprando, que tiene un ingreso mayor en este momento, para cualquier nivel de precio ya no me va a expresar. A ver, por ejemplo, para cualquier nivel de precio podría ser... Podría ser este nivel, ¿sí? Podría ser este o podría ser este otro nivel. Ahí tengo tres niveles de precio diferentes. Para cualquiera de estos niveles de precio, si es que la gente, los individuos o este individuo representativo han visto que su ingreso es mayor, para cualquiera de estos niveles van a consumir más de Q. Para este nivel de precio, esto, si no ya van a consumir más, por lo tanto lo que yo voy a tener es una curva de demanda que se traslada hacia la... Bueno, aquí voy a... En este caso, yo voy a tener una curva de demanda que se traslada como consecuencia de un incremento en el ingreso de los consumidores, la curva de demanda esta se traslada hacia la derecha. Se hace. Aquí, como yo no estoy aumentando, no estoy escribiendo como consecuencia del aumento en el ingreso de los consumidores, bueno, la curva de demanda se traslada a la derecha y de forma paralela. En este caso es una recta. Y de forma paralela. ¿Por qué? Porque la pendiente no ha cambiado. ¿Sí? La pendiente no ha cambiado. Y en los precios siguen siendo los mismos, los precios son los que vienen dados por el mercado. Nosotros en un mercado competitivo nada podemos hacer, por lo tanto, como consecuencia de que el ingreso de los consumidores es mayor, ¿sí? Como consecuencia que el ingreso de los consumidores del aumento en el ingreso del consumidor, la curva de demanda se ha trasladado hacia afuera. Hacia afuera, digamos, es hacia la derecha. Se movió para acá la curva de demanda. Entonces, esta era la demanda original, esta es la demanda después del desplazamiento. Fíjense ustedes, para cualquier nivel de precios, precios altos, precios medios, precios bajos, las cantidades demandadas, ¿sí?, son mayores en cualquier nivel de precio. Si el precio es alto, esta era la cantidad demandada, esta era la cantidad demandada cuando el ingreso era más bajo y esta era la cantidad demandada cuando el ingreso es más alto. A este nivel de precios medios, esta era la cantidad demandada para los ingresos
para los ingresos, el ingreso anterior, que era más bajo, y esta es la cantidad demandada. Y así sucesivamente, digamos, para cualquier. Si aquí hubiera, digamos, de nuevo un aumento en el ingreso, habría otra curva de demanda que se movería en dirección paralela hacia la derecha. Entonces, a la medida que el ingreso va aumentando, la curva de demanda se va moviendo. Y en sentido contrario, si lo que ocurriera es que el ingreso va disminuyendo. Fíjense ustedes que lo que les decía recién, la relación matemática es lo que está contenido en A, la ordenada al origen. Cuando el ingreso aumenta, lo que cambia es la ordenada del origen, no cambia la pendiente. Por lo tanto, como no cambia la pendiente, todos los movimientos son rectas paralelas que se van moviendo hacia afuera si hubiera un incremento en el ingreso, rectas paralelas que se van moviendo hacia adentro si hay una disminución en el ingreso. ¿Está? Lo mismo, el mismo análisis podemos hacer si cambian los precios de los bienes relacionados. Entonces, bueno, vamos a hacer todo este dibujo, todo este mamotreto. A ver, descuento que ustedes están, para no tener que escribir de nuevo todo esto, yo voy a suponer de que todos ustedes están con, han escrito esto, ¿no? Lo han escrito en una hoja. Si no lo han escrito en una hoja, ningún problema, porque todo esto está puesto en el libro. En consecuencia, nada de esto, nada de esto es algo que yo estoy diciendo de puro original que soy. Entonces, vamos a suponer que, y aquí borro esto que está, vamos a suponer que, que lo que pasa es que hay, de nuevo, volvamos a nuestra hamburguesa y estamos suponiendo que hay una disminución en el precio. Nosotros, la hamburguesa, para que nos pase, digamos, no nos tengan que pegar una patada en el pecho para que nos pase, la tomamos, la consumimos con una cerveza. Entonces, para nosotros, el consumo de la hamburguesa con la cerveza son bienes relacionados, van juntos. Ya vamos a ver después qué tipo de bienes relacionados hay. Entonces, si la consumo juntos, es bienes complementarios, es decir, aquel bien al que yo me da satisfacción consumirlos conjuntamente, son bienes complementarios. A mí me gusta levantarme a la mañana y tomar café con leche. No me gusta tomar café solo, ni me gusta tomar leche sola. Me gusta el café con leche. Por lo tanto, café y leche son bienes complementarios. Hamburguesa y cerveza, por cable, son bienes complementarios. Si lo que ocurre es que cae el precio de la cerveza, ¿sí? Cae el precio de la cerveza, el conjunto, yo voy a tener mayor predisposición a comprar más hamburguesa, atendiendo a que el combo que yo compro habitualmente, que es hamburguesa con cerveza, se ha hecho más barato, como consecuencia de que ha caído el precio de un bien complementario. Entonces, al caer el precio de la cerveza, para todos los precios de las hamburguesas, yo voy a comprar más hamburguesas. Se corre la función de demanda hacia la derecha, es lo mismo que si hubiera un aumento en el ingreso. Como consecuencia en este caso sería disminución de una disminución, me cachen. De una disminución en el precio de un bien complementario, aumenta la demanda. Pasaría lo contrario si lo que hubiera ocurrido aquí, un aumento en el precio del bien complementario. Si hubiera aumentado el precio de la cerveza, yo para cada nivel de precio de la hamburguesa
consumiría menos hamburguesa. La demanda de hamburguesa. Si es lo que ha caído es el precio de un complementario. Ahora, ¿qué pasaría si yo estoy viendo el precio del lomito? Y el precio del lomito ha disminuido. Si el precio del lomito ha disminuido, yo lo considero, yo salgo de casa y lo que hago es, elijo entre consumir hamburguesa o consumir lomito. Y el precio del lomito ha disminuido. Yo para cualquier nivel de precio de la hamburguesa, yo voy a comprar menos hamburguesa. ¿Sí? Si el precio del lomito ha disminuido, yo voy a comprar menos hamburguesa a cualquier nivel de precio. ¿Sí? A cualquier nivel de precio, yo lo que voy a hacer es comprar menos hamburguesa. Y si vuelve a disminuir el precio de la hamburguesa, yo voy a volver a comprar el precio del lomito, voy a comprar menos hamburguesa. Es decir, como consecuencia de la disminución de un bien sustituto, ¿sí? Va a disminuir la demanda. ¿Está? Entonces, si dependiendo de qué tipo de bienes nos enfrentemos, si los bienes son sustitutos o los bienes son complementarios, ante cambios en los precios de esos bienes, algo va a ocurrir con el bien que yo estoy analizando. Entonces, ahora fíjense ustedes que yo me he cuidado muy bien de distinguir, y aquí voy a escribirlo ya en otra hoja, de lo que se llama cambios en las cantidades demandadas es diferente de cambios en la demanda. Ojo con esto porque es fundamental distinguir cambios en cantidades demandadas ocurren solamente por cambios en el precio. Es decir, es lo que ocurre, es el movimiento que ocurre sobre la misma curva de demanda. Cambios en cantidades demandadas es cuando el precio baja, compro más, cuando el precio aumenta, compro menos. Cambios en cantidades demandadas ocurren solamente por cambios en el precio, en consecuencia son movimientos sobre la misma curva de demanda. Movimientos sobre la misma curva de demanda. ¿Está? Vamos a ponerlo esto. Entonces, tengamos presente, cambios en cantidades demandadas ocurren solamente por cambios en el precio y son movimientos sobre la misma curva de demanda. Lo que está ocurriendo es que esto aumenta el precio, compro menos, disminuye el precio, compro más. O tengo mayor predisposición a... Mientras que cantidades demandadas. Mientras que cambios en la demanda ocurren
porque cambian alguna de las condiciones ceteris paribus. E implican cambios de la curva de demanda. Es decir, la curva de demanda se desplaza. ¿Para dónde? Dependiendo de qué es lo que está ocurriendo. Si lo que está ocurriendo, por ejemplo, si la condición ceteris paribus, el ingreso, bueno, aumentó el ingreso, implica que aumentó el ingreso, la curva de la derecha de manera paralela. Si ha disminuido el ingreso, la curva de demanda se va a mover hacia la izquierda de manera paralela. La curva de demanda se va a mover hacia la derecha para afuera. Si ha disminuido el precio de un bien sustituto, la curva de demanda se va a mover, la curva de demanda del bien que yo estoy analizando se va a mover hacia adentro. ¿Ah? La gente tiene menos predisposición a comprar el bien que yo estoy analizando si el precio del sustituto baja. Por lo tanto, fíjense ustedes, ahora, cuando yo hago el análisis aquí, fíjense, de cambios en de precios, cambios en cantidad, etc. Yo estoy haciendo el análisis sobre la base de que la gente va al mercado a comprar esos bienes, está dispuesta a comprar esos bienes. No estoy haciendo el análisis sobre la base de gente que no está dispuesta. No hay una demanda para algo, que sea, no hay una demanda para moscas. Nadie demanda moscas. ¿Sí? Entonces uno lo que puede decir es que uno compra más o menos dependiendo de que ya hay un gusto instalado por eso. Entonces puede cambiar el gusto en el tiempo, puede ocurrir dentro de los gustos. Hemos dicho que había cuestiones que estaban vinculados puede ser a la salud, puede ser a ciertas restricciones, por cualquier motivo uno pueda tener, pero la demanda del bien está instalada, ¿no? O sea, hay una demanda por ese bien. Bajo esa consigna, aquí hay que tener muy en cuenta, cuando hay cambios en cantidades, entonces los cambios en las cantidades demandadas ocurren como consecuencia de cambio en el precio y son movimientos sobre la curva de demanda. En tanto que cambios en la demanda ocurren porque algunas de las condiciones ceteris paribus están cambiando. Y para cada uno de los niveles diferentes de precio, yo voy a tener una respuesta a una curva de demanda diferente de la curva de demanda original. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si estamos de acuerdo en eso y hemos comprendido este tema, nos quedaría para la próxima clase ver ya el tema de la elasticidad. Es decir, qué pasa cuando hay, cuán sensible es el consumidor ante los cambios en los precios o cuán sensible es el consumidor ante los cambios en las otras cosas, en alguna de las condiciones ceteris paribus. ¿Qué quiero decir cuán sensible? Usted y nosotros y cada uno no reacciona ante cambios en los precios de la misma manera. Hay cosas en donde los precios cambian y uno cambian, vamos a suponer, aumentan y uno no disminuye tanto el consumo de ese bien. Mientras que hay otros bienes en donde los precios aumentan un poquito e inmediatamente dejamos de consumir ese bien. Entonces lo que nosotros pretendemos es medir o ponerle un mecanismo de medición a cómo nosotros reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos ante el cambio en los ingresos?
¿Cómo reaccionamos ante cambios en los precios de los bienes relacionados? ¿De qué manera reaccionamos nosotros ante los cambios que hay en los ingresos, en los precios de los bienes relacionados, etcétera, etcétera? Eso se llama elasticidad. ¿Qué vamos a hacer al efecto de que podamos avanzar? Dado que el lunes, martes y miércoles de la semana que viene hay exámenes y las mesas se están prolongando demasiado, eh, lamentablemente no, es muy probable que no podamos tener clase ni el lunes ni el miércoles. Eh, pero yo voy a irles poniendo videos breves para culminar con esta unidad, para terminar con esta unidad a través de los videos que les vaya poniendo. De tal forma que ustedes, videos breves significa que no van a ser clases de 2 horas como son las que tenemos ahora, sino van a ser un video de a lo mejor media hora, otro video de otra media hora para que lo puedan ir viendo por antes, y les voy a poner el link, digamos, de esos videos para que lo vayan viendo. De tal manera que cuando nosotros nos volvamos a encontrar, no sé si va a haber feriado o no el 24 de mayo. Si no hay feriado, vamos a tener clase el lunes 24. Si no, vamos a tener clase el 26. Vamos a haber avanzado ya seguramente sobre la unidad 3, porque vamos a ir avanzando a través de estos videos, si no, no llegamos hasta a terminar el contenido, digamos, de la materia. Así que eh, reitero, para la próxima clase va a ir en videos que les voy a ir poniendo y material de lectura que les voy a ir dejando en la, este, en el aula virtual. ¿Estamos? ¿Hay alguna consulta respecto de esto que acabamos de ver?